En el seminario de hoy vamos a hablar acerca de síndrome nefrótico. Vamos a recordar la microcirculación. La microcirculación se extiende desde las arteriolas hasta las vénulas, teniendo funciones tanto nutricias como no nutricias. Recordemos que las funciones nutricias son aquellas en las cuales existen intercambio de agua, de gases, proteínas y sustancias hidrosolubles. Con respecto a las funciones no nutricias, encontramos los ejemplos de la termorregulación, que sucede con el sistema de la microcirculación capilar en la dermis, y la ultrafiltración cuando se encuentran en los riñones. Existen diferentes tipos de capilares. El capilar continuo, el capilar fenestrado con sus fenestras que se encuentra en los riñones y el capilar sinusoidal que se encuentra como ejemplo en el hígado. Existen diferentes tipos de intercambio. Existen el intercambio de sustancias liposolubles como los gases que utilizan la ruta transcelular a través de la difusión. Las pequeñas sustancias hidrosolubles que se transportan a través de hendiduras interendoteliales paracelular. Las proteínas se transportan con mucha dificultad y algunas de ellas a través de vesículas transportadoras. En este dibujo podemos observar la difusión de los gases. Son liposolubles, utilizan la difusión y van a transportarse desde aquel espacio de mayor concentración al lugar donde existe menor concentración, hasta que finalmente se va a producir un equilibrio en la concentración a cada lado de la bicapa lipídica. Con respecto a las sustancias hidrosolubles, como por ejemplo el sodio, la glucosa, la urea, se realiza la difusión paracelular a través de hendiduras interendoteliales y depende de la permeabilidad y del gradiente de concentración. Acá tenemos las vesículas en la cual son transportadas algunos de los tipos de proteínas. Las proteínas difunden por hendiduras interendoteliales o ventanas. Depende del tamaño y de la carga de las proteínas. Tenemos que tener en cuenta que en el endotelio hay cargas negativas y por eso las proteínas con cargas negativas tendrán mayor dificultad para atravesar el capilar. Con respecto al agua, utilizan la transferencia, que es de tipo convectiva, transcelular y paracelular. Transcelular a través de los canales de agua llamadas acuaporinas y paracelular a través de hendiduras interendoteliales. Depende de las fuerzas de Starling y el objetivo final es la ultrafiltración en el extremo arterial y la absorción en el extremo venoso. En esta foto podemos encontrar el juego de las fuerzas de Starling, la presión capilar hidrostática dentro del capilar que promueve la salida de agua hacia el intersticio, la presión coloidosmótica del capilar otorgada por las proteínas y que promueve la reabsorción de agua desde el intersticio hasta el capilar. La presión hidrostática del líquido intersticial que promueve la entrada al capilar del agua y la presión coloidosmótica del intersticio que va a promover la salida de agua desde el capilar. Por lo tanto, la presión osmótica depende de la presencia de proteínas con capacidad osmótica. Estas proteínas son aquellas que tienen en general gran tamaño, que tienen además una importante carga negativa y generan, o sea, no pueden atravesar el capilar. Por lo tanto, le otorga al capilar la presión coloidosmótica. Estas proteínas son la albúmina, que es la más importante en cuanto a la cantidad, globulinas y el fibrinógeno. ¿Qué sucede cuando las fuerzas de Starling no funcionan o existe un desbalance entre las distintas presiones? ¿Sí? Presión capilar, coloidosmótica capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del intersticio.
Cuando existe un desbalance de estas fuerzas, vamos a tener edema. El edema intersticial es el aumento de agua y de sodio en este compartimiento. Entonces, cuando tenemos edema, tenemos que ver la fisiopatología del edema, de la producción del edema. ¿Cuál es la fuerza que se encuentra alterada dentro de lo que son las fuerzas de Starling? Y vamos a tener edema secundario a un aumento de la fuerza hidrostática dentro del capilar. En este caso son ejemplos la bipedestación, el edema agudo de pulmón y la citis. ¿Qué sucede cuando tenemos una disminución de la presión oncótica dentro del capilar como causa? Son ejemplos de esto el síndrome nefrótico, la desnutrición y el embarazo. Podemos tener edema secundario a alteración endotelial, a ruptura directamente del capilar, como sucede con un proceso inflamatorio o la producción de un hematoma. Cuando tenemos una disminución del drenaje venoso y linfático, como en una obstrucción linfática por ganglios o secundario a una trombosis venosa profunda, es otro tipo fisiopatológico de producción de edema. En el día de hoy vamos a hablar del síndrome nefrótico y en este caso la causa de edema del síndrome nefrótico es la disminución de la presión oncótica. ¿Qué sería la proteinuria? La proteinuria es la presencia de proteínas en orina. Lo normal es tener 150 miligramos de proteinuria durante 24 horas. Esto es muy poquito y es así porque se filtra realmente muy poca proteína hacia el espacio urinario y la poca proteína que es filtrada gracias a la barrera de filtración glomerular es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, es muy poca la cantidad de proteína finalmente excretada. La clasificación me parece a mí más útil, es la clasificación fisiopatológica, el porqué de la proteinuria. La proteinuria puede ser de origen glomerular, tubular o por sobrecarga. En este caso, en principio, vamos a hablar de la proteinuria de origen glomerular. La proteinuria de origen glomerular se encuentra alterada la barrera de filtración glomerular. Recordemos que la barrera de filtración glomerular se encuentra constituida por los podocitos, por el endotelio fenestrado y la membrana basal. Estas tres estructuras van a conformar una verdadera barrera en la cual las proteínas no debieran traspasarla y por lo tanto no debieran aparecer en orina. Recordemos también que existen ventanas capilares que se encuentran a su vez cerradas por un sistema de proteínas que se llaman nefrinas, que son estas proteínas que van a ir cerrando estas fenestras que sabemos que tiene el sistema de microcirculación del riñón. De esta forma, cuando encontramos algunas patologías que tenemos alteración, por ejemplo, malformación o ausencia genética o adquirida de proteínas como la nefrina, o tenemos alteraciones en los podocitos, vamos a tener presencia de enfermedades caracterizadas por proteinuria masiva. La proteinuria de origen glomerular es en general de rango nefrótico. Se denomina proteinuria de rango nefrótico cuando tenemos una proteinuria mayor a 3,5 gramos. La proteinuria de origen tubular, en este caso tenemos una incapacidad por parte del túbulo contorneado proximal para reabsorber las proteínas que son filtradas. En general son proteinurias no selectivas de bajo peso molecular, como son la alfa-2 microglobulina y la beta-2 microglobulina. En general, la proteinuria no es de rango nefrótico, sino que es menor a 1,5 gramos en 24 horas. ¿Cuál es la proteinuria por sobrecarga? La proteinuria por sobrecarga es aquella generada por una gran producción sistémica de proteínas que son masivamente filtradas. El túbulo contorneado proximal no va a tener la capacidad de reabsorber tamaña cantidad de sobrecarga.
El ejemplo de este tipo de proteinuria es la producción descontrolada en forma monoclonal de las cadenas livianas en el caso del mieloma múltiple, generando una gran cantidad de proteínas en orina que tiene incluso un nombre propio. Se llama proteinuria de Benz-Jones y es característica del mieloma múltiple, que es una neoplasia. Por lo tanto, en el síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas caracterizada en su fisiopatología por la alteración de la membrana de filtración glomerular. Por lo tanto, permite la filtración patológica de proteínas, siendo la proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas. El origen del edema es por una disminución de la presión oncótica por esta pérdida de proteínas en orina que va a generar, por supuesto, edema. Por lo tanto, esta es una fotografía desde el espacio de Bowman. En general, las enfermedades glomerulares que generan síndrome nefrótico son aquellas en las cuales tenemos enfermedades podocitarias, ¿sí?, que van a alterar la membrana de filtración glomerular. Por lo tanto, las proteínas se van a filtrar casi libremente hacia el espacio urinario, generando proteinurias masivas. El edema del síndrome nefrótico es un edema bastante característico. Se encuentra caracterizado por ser frío, blando, dejando signo de Godet, es blanco, comienza en general en los pies, continúa progresando hasta alcanzar edema facial y anasarca. Es muy frecuente el edema palpebral bilateral. Cuando existen aumentos pequeños de peso, menor a 4 kilos de edema producido, se objetiva no al examen físico o no a la producción del signo de Godet, pero sí se puede objetivar en los cambios en el peso. Por eso se utiliza mucho en cuanto al monitoreo del tratamiento, al detectar las recidivas de las enfermedades glomerulares, se utiliza bastante el peso de los pacientes, más aún en pediatría. Acá tenemos el edema maleolar, que el signo de Godet, cuando apretamos la zona del edema, deja el signo de la fovea, que es este pocito, ¿sí? El edema facial es muy característico del síndrome nefrótico y el lugar donde lo hallamos, el paciente lo nota, lo percibe, es en los párpados, porque es la zona del tejido conectivo más laxa y que permite la presencia de mayor cantidad de líquido acumulado ahí. ¿Cuál es la fisiopatología? Cuando tenemos un daño glomerular con la presencia de proteinuria, se va a reducir la albúmina en el plasma. Eso va a generar reducción de la presión oncótica, que por supuesto va a alterar las fuerzas de Starling. Como tenemos una disminución de la presión oncótica del capilar, va a promover la salida de líquido del capilar al intersticio. Esta reducción del volumen plasmático efectivo va a generar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto a su vez va a generar aumento en la absorción tubular de sodio y agua, empeorando la producción del edema. O sea que el edema es por reducción de la presión oncótica del capilar y también existe activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a promover la perpetuación, digamos, del edema. Es un edema que depende del aumento de renina. También tenemos otros problemas en estos pacientes debido a la pérdida de proteínas en orina en forma masiva. Además de perder albúmina en orina, vamos a perder proteínas como son la transferrina, las inmunoglobulinas. La transferrina, recordemos que es la proteína transportadora del hierro. Es muy frecuente que estos pacientes estén con anemia. Las inmunoglobulinas, en principio la IgG, va a promover que los pacientes con síndrome nefrótico sean proclives, secundarios a esto, a las infecciones de origen bacteriano
y más aún de las bacterias que son capsuladas. También vamos a perder proteínas fijadoras de hormonas, ¿sí? Teniendo hipotiroidismo secundario a esto como más frecuente, y la proteína fijadora de la vitamina D con déficit de vitamina. Es muy característico del síndrome nefrótico la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad se debe a la pérdida urinaria de antitrombina 3, proteína C y proteína S. También vamos a tener aumento en las pérdidas con síntesis hepática aumentada de factor 7, de factor 10, 5 y 8 y fibrinógeno. Vamos a tener una disminución de plasminógeno, una disminución de antiplasmina y también trombocitosis. La mezcla de todos estos factores van a generar que los pacientes con síndrome nefrótico se encuentren con tendencia a generar coágulos. Por ejemplo, la generación de trombosis de la vena renal o de la trombosis de las venas de miembros inferiores. Son complicaciones frecuentes. También en el síndrome nefrótico vamos a encontrarnos con la presencia de dislipemia. Esta dislipemia es por aumento en la síntesis de proteínas transportadoras, porque han sido perdidas por orina, y también existe una disminución en el catabolismo de los kilomicrones y de VLDL. Tenemos una alteración de la conformación con aumento del LDL, aumenta la VLDL, aumenta la IDL y disminuye el HDL. A partir de la presencia de la dislipemia, o sea, vamos a tener un aumento del colesterol total, un aumento de los triglicéridos, también vamos a encontrar lipiduria, que es la presencia de colesterol en orina en diferentes formas. Vamos a encontrar en el síndrome nefrótico, en el sedimento urinario, lipiduria, que son gotas de grasa libre, cilindros grasos, los cuerpos ovales grasos, y la hematuria que es, digamos, variable, encontrarla en diferentes tipos de síndrome nefrótico. En cuanto a la patología, podemos encontrar o no la presencia de hematuria, pero en general en el síndrome nefrótico, en el sedimento urinario, podemos observar la presencia de lipiduria, cilindros grasos y cuerpos ovales grasos, y son secundarios a la dislipemia. Es muy importante hacer una discriminación de las causas por edad. La etiología puede ser secundaria a enfermedades glomerulares que afectan a los riñones en forma primaria, y enfermedades glomerulares que son secundarias. Eso quiere decir que son enfermedades sistémicas y que en forma secundaria afectan a los glomérulos. Dentro de las enfermedades glomerulares primarias más frecuentes en niños es la nefropatía por cambio mínimo. Y en los adultos tenemos la nefropatía membranosa, secundaria en general a procesos oncológicos. Las enfermedades glomerulares secundarias más frecuentes son el lupus, la diabetes y la amiloidosis. Vamos a hablar ahora del síndrome nefrítico. En el caso del síndrome nefrítico, es un conjunto de signos y síntomas que son generados por la inflamación aguda de los glomérulos con el colapso de la luz capilar. Se van a formar complejos antígeno-anticuerpo que van a ser depositados de acuerdo al tipo de enfermedad en diferentes distribuciones. Puede aparecer el depósito de complejos en el mesangio, pueden aparecer en el endotelio o en el espacio de Bowman. Las diferentes enfermedades glomerulares tienen distintas características de depósitos y se depositan también en diferentes lugares del glomérulo. Por lo tanto, la fisiopatología, pero también la clínica de cada una de las enfermedades va a ser diferente de acuerdo a la reacción inflamatoria que se genere.
Acá lo importante es detenernos en la fisiopatología del síndrome nefrítico y lo diferente que es en relación al síndrome nefrótico. En primer lugar, encontramos un proceso inflamatorio glomerular. Secundario a esto, vamos a obtener una disminución en el filtrado glomerular, con reabsorción conservada de sodio y agua en el túbulo distal. Vamos a tener entonces reabsorción de sodio y agua con oliguria, expansión del volumen del líquido extracelular y expansión del volumen plasmático. Vamos a tener aumento del gasto cardíaco e hipertensión. Por lo tanto, en este caso tenemos inflamación del glomérulo, disminución del filtrado glomerular por destrucción del glomérulo o proceso inflamatorio, reabsorción de sodio y agua en el túbulo distal, retención de sodio y agua, oliguria, que es disminución del ritmo diurético, tendremos expansión del LEC, expansión del volumen plasmático y aumento del gasto cardíaco con hipertensión. De esta forma encontramos características del síndrome nefrítico que son, aparte de la inflamación glomerular, la oliguria y la hipertensión, que son características específicas del síndrome nefrítico. En esta filmina lo que podemos encontrar son las características básicas del síndrome nefrítico, que son la oliguria, por este proceso inflamatorio glomerular, la presencia en el sedimento urinario de proteinuria y hematuria, por claramente destrucción de esta barrera de filtración. Vamos a encontrar, en general, siempre encontramos hipertensión y el edema. Es muy frecuente la observación de sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen va a ser de diferente grado de severidad y va a ir desde la producción de edema, la producción de hipertensión arterial, volumen dependiente, la presencia clínica de ingurgitación yugular y puede ir también hasta el edema agudo de pulmón y a la encefalopatía hipertensiva. En el síndrome nefrítico, el sedimento urinario se encuentra caracterizada por la presencia de hematuria dismórfica acentuada, la presencia de cilindros hemáticos, cilindros granulosos, cilindros tubulares, cilindros leucocitarios serios y también leucocituria. Por lo tanto, ante un paciente que presenta una abrupta caída del ritmo diurético, la presencia de orina oscura, amarronada, indicativo de una hematuria macroscópica, edemas en miembros inferiores e hipertensión arterial, tenemos que siempre pensar que estamos frente a un paciente cursando un síndrome nefrítico. Las causas por edad más frecuentes de síndrome nefrítico las podemos agrupar en aquellas en niños menores de 15 años. En este caso es muy frecuente la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, luego de procesos infecciosos en vía aérea superior, o también infecciones urinarias, podemos encontrar la aparición de glomerulonefritis secundario a esto. La nefropatía por IgA es la más frecuente en todos los grupos etarios. En la edad de entre 15 y 65 años son frecuentes la nefropatía lúpica en las mujeres y la nefropatía mesangial proliferativa. En los mayores de 65 años, las más frecuentes son las nefropatías membranosas y las vasculitis ANCA, que van a generar síndrome nefrítico en pacientes mayores de esta edad.